Buenas, vamos a hacer unos comentarios acerca de un libro llamado Neuroanatomía y Neurofisiología en Psicología. Los temas que trata también aquí, que son importantes de mencionar, es la neuroplasticidad y el comportamiento. Bueno, esto es para un curso de la Universidad Metodista de neurofisiología. Y pues quería empezar hablando un poquito de esto de la neuroplasticidad y el comportamiento, cómo afecta la neuroplasticidad al comportamiento. Digamos, hace algunos años se pensaba tal vez como que el cerebro era una estructura que no tenía ninguna variación, que era como una especie de cosa inamovible, ¿verdad? Y de hecho recuerdo que estando yo adolescente se hablaba de que las neuronas morían y no se regeneraban nunca. Y pues ya nosotros ahora, gracias a Dios, con los últimos conocimientos que tenemos en neurociencia, se sabe que hay nacimiento de neuronas en diferentes momentos de la vida. Y que además está la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es esa capacidad que tiene el cerebro de cambiar, ¿verdad? Cuando hay conexiones sinápticas, ellas empiezan a ramificarse y hay como una actividad importante en ellas, sobre todo cuando hay algún aprendizaje nuevo o alguna experiencia nueva. Y esta neuroplasticidad se ha constatado que existe a lo largo de toda nuestra vida, incluso estando pues adultos mayores. Y esto nos ha llevado a entender de que el cerebro está en esta constante transformación. Y lógicamente esto va a afectar directamente al comportamiento, porque el comportamiento se va a ver afectado por esa misma transformación a nivel de estructura que tiene el cerebro. Entonces pues vamos a hacer una pequeña introducción, que es la que estamos haciendo ahorita, y luego pues hay unos comentarios sobre el recorrido histórico de esto y sobre el sistema nervioso, y básicamente ese es el primer capítulo, de eso es de lo que habla. Voy a iniciar con una definición un poco más formal de neuroplasticidad, que dice que es por la cual hoy comprendemos cómo nuestro cerebro cambia su configuración en respuesta a diversos estímulos, ya sea durante un proceso de aprendizaje o luego de la atención psicológica, que en este caso viene siendo como el tema que nos importa porque la carrera es de psicología. Y también habla de un término llamado psiconeurobiología. Obviamente que pues las partes que conforman esta palabra nos pueden dar a entender a lo que se refiere, ¿verdad? La parte de la psique, la parte de la neuroanatomía, la parte de la biología. Bueno, la parte neuro, digamos, que tiene que ver con las neuronas, y la parte de biología. Entonces esta es la interacción del cerebro con el medio ambiente en el psiquismo del sujeto. O sea, va a tener que ver no solamente con la parte biológica, sino también la interacción que yo tengo con el ambiente, pues. Y además habla de que esta es una disciplina integradora que aplica los principios de la biología al estudio de los procesos mentales y el comportamiento que se desarrolla en el campo de la neurociencia, y que recurre a otras ramas del conocimiento como la neuroanatomía, neurofisiología, neuroquímica y bueno, en fin. En esta parte también se habla mucho, o me llamó la atención, que hablan de la terapia cognitivo-conductual. A mi modo de verlo está muy relacionado, y de hecho me parece muy interesante, porque cuando nosotros hablamos de esta manera en la que el cerebro
transforma mi comportamiento. Entonces, inevitablemente estamos hablando de esa ruta, digamos, que hace que cualquier estímulo se transforme en conducta, pasando por el pensamiento. Nosotros tenemos un estímulo, tal vez, bueno, un estímulo externo, por ejemplo, a mí me pellizcan y ese estímulo va a pasar por mis órganos, ¿verdad? Sensoriales, va a pasar al cerebro, va a haber un procesamiento y después va a haber una respuesta a ese estímulo. Entonces es este camino que se lleva de ida y de vuelta, ¿verdad? Que hace que yo reaccione y obviamente la experiencia me va a llevar a tener un comportamiento establecido acerca de ese estímulo en especial. Por ejemplo, si a mí me pellizcan y mi reacción va a ser en respuesta a que sentí dolor o incomodidad, probablemente la próxima vez que me pellizquen yo ya voy a tener como una respuesta programada. Y pues esto es lo que conforma el comportamiento de una persona. Entre las cosas interesantes que se habla sobre el recorrido histórico, de hecho, pues están referencias sobre Aristóteles, por ejemplo. Bueno, la parte de este capítulo que habla de la historia es bastante extensa y trae muchísimas referencias, pero yo lo voy a cortar porque pues tiene que ser corto el video. Aristóteles vendría siendo las primeras referencias que incluso hasta hace poco se avalaban, digamos, donde se cree, por ejemplo, que el corazón es donde están las emociones, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que las bases neurales son las bases de la razón, de la emoción, del comportamiento. También por ahí hacían un poquito de referencia a la teoría de Descartes. Recordemos que para Descartes la teoría del conocimiento, de la razón, o sea, tenía sus bases en la razón, en el pensamiento en sí, de lo que la persona podía razonar, no de lo que sentía ni de las experiencias, sino de lo que su razonamiento podía producir. Y hoy día pues sabemos que la razón y la emoción no están desligadas, sino que, como les decía anteriormente, hay como una ruta. También pues habla de las neuronas espejo, las cuales pues hoy día son muy importantes, dado que la empatía es una de las palabras más amadas últimamente. Y pues también, según mi experiencia en el tema, los estudios en neurociencia han traído muchos hallazgos sobre el cerebro para esclarecer algunos mitos sobre él. También habla sobre el sistema nervioso, ¿verdad? Rápidamente, pues su clasificación en sistema nervioso central, periférico, y de este periférico somático, autónomo. También el procesamiento de la información, que es muy importante, es parecido a la ruta que ahora mencioné. En la parte aferente es la que me lleva del estímulo al cerebro y la eferente es la que va del cerebro hacia la respuesta de nuevo. Y pues lógicamente lo que es la sinapsis, que son pues la manera en que las neuronas se comunican entre sí y crean de hecho redes neurales. Y pues una cosa que me parece muy importante, hablan del dato de cómo si hay un desarrollo embrional del cerebro, lo cual algunas personas han decidido pensar que es mentira por algunos fines que les convienen. Y pues ya para terminar, la importancia de entender lo que es la materia gris y la materia blanca, que hay algunas personas que realmente no conocen que existen estas dos. La materia gris está más como en la parte cortical,
en la externa y la blanca está más adentro. Y pues esta sustancia blanca de hecho está llena de lo que se llama mielina, ¿verdad? Y también están las glías, que son las que ayudan a dar soporte a las neuronas. Y pues esta sustancia blanca es muy importante, de hecho, para la producción de conexiones sinápticas. La mielina viene siendo como el material conductor de aquella información que, si bien es cierto, se va a generar en las neuronas, y pues la materia gris viene a jugar un papel muy importante, pero la mielina hace que esta información fluya, ¿verdad? Y pues básicamente es la que causa que nosotros tengamos una neuroplasticidad. Y pues este sería mi comentario o resumen acerca del primer capítulo del libro.